¿Querés estar informado en educación, música y actualidad? ¿Qué tenés que hacer los domingos a la tarde? Escuchá Si Quieres Aprender, Enseña. Todos los domingos de 16 a 17 por FM Wilde 88.7. Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Si Quieres Aprender Enseña. Señores, 8 de julio, salió el solcito, qué lindo. Después de todo, un día de mucha lluvia el día de ayer. A una semana de terminar el Mundial, todo el mundo expectante. ¿Qué resultados raros se dieron en este último Mundial? Bueno, nosotros, en fin, tendremos que esperar 4 añitos más. El Servicio Meteorológico Nacional decía bien temprano que se esperaban nubosidad, varias nubosidades variables, probabilidades de lloviznas aisladas hacia la tarde. Se encuentra parcialmente nublado, con una humedad del 50%, vientos leves del sector sur. Se esperaba una máxima de 13 grados, pero actualmente está haciendo 14,3 grados centígrados. La visibilidad es de 10 kilómetros y el sol se pondrá hoy a las 17:57. En la conducción, quien les habla, la licenciada Cintia Herlein; en la operación Lucas; en la fotografía y edición Pablo González. Estamos saliendo al aire por FM Wilde 88.7 del dial del FM, pero también al mundo en la www.fmwilde.com. Vamos con todo por otra nueva edición del programa, escuchar el resumen de las noticias, un poco de música, mientras charlamos sobre las noticias de hoy. Hemos tenido un inconveniente con las invitadas, pero no importa, vamos a pilotearla y a leer sobre el tema que nos tocaba charlar con ellas. El domingo pasado nos vino a visitar la licenciada en Ciencias Antropológicas Celeste Jerez, feminista, doctoranda del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de Filosofía y Letras de la UBA. Cuánto talento que escuché que se encuentra allí. Celeste, si nos estás escuchando, te mando un fuerte abrazo. Para dejarnos tus comentarios o salir al aire, pueden hacerlo al 4207-5454, 4207-5439 o mandarnos un WhatsApp al 11-6000-0708 durante la hora de la semana, del programa, perdón. En cuanto a las noticias de la semana, se aprobó la Ley Justina. La Cámara de Diputados aprobó este miércoles en el recinto la llamada Ley Justina, que modifica la Ley de Trasplante de Órganos y ya contaba con media sanción del Senado. La misma se aprobó por unanimidad y reemplazará a la actual Ley 24.193 de trasplantes de órganos y tejidos, convirtiendo en donante a toda persona mayor de 18 años, salvo que se oponga y deje constancia alguna de dicha negación. Caso Pastorizo. Después de 11 audiencias, el Tribunal de Gualeguaychú, compuesto por los jueces Arturo Dumont, Mauricio Derubdi y Alicia Vivian, condenó a Nair Galarza a prisión perpetua por el homicidio de Fernando Pastorizo, el joven de 20 años que fue asesinado de 2 balazos en la madrugada del 29 de diciembre. Con respecto a este tema sobre la violencia de género, y se refiere a todo tipo de violencia, vamos a charlar hoy. Tailandia. El profesor y a los 12 chicos que se encuentran atrapados en una cueva de Tailandia desde el 23 de junio pasado, están siendo preparados para poder ser rescatados, y para ello, por estas horas, aprenden a bucear. En paralelo, y con la amenaza latente de fuertes tormentas, otro grupo trabaja para bombear y sacar el agua que impide que el grupo salga. Un buzo tailandés falleció el viernes, había entregado una reserva de oxígeno a los niños y no tuvo suficiente oxígeno a la vuelta y falleció. Pesquero Rigel, luego de varias semanas de una búsqueda intensa, Prefectura Naval Argentina halló el pesquero Rigel, que había desaparecido en la madrugada del sábado del 9 de junio a la altura de Rawson, provincia de Chubut. Aborto. Luego de que la Cámara de Diputados diera media sanción al proyecto de la despenalización del aborto, el martes arrancó el debate en comisiones con un primer plenario en el Salón Ilia
para establecer un esquema de trabajo hasta el 8 de agosto, donde se llevará a cabo una sesión histórica. Hasta el momento hay 35 senadores en contra y 27 a favor de este proyecto. Paro sorpresivo. El viernes pasado se produjo un paro sorpresivo de docentes a raíz de que no habían depositado el sueldo. La Secretaría Adjunta del SUTEBA, María Laura Torres, aseguró que ningún funcionario se comunicó con nosotros, tuvimos que llamarlos y nadie supo explicarnos bien qué pasaba. Por eso, ante la bronca de los docentes, a las 11:20 anunciamos la retención de tareas. Hay que tener en cuenta que esto sucedió en el marco de un malestar inmenso, porque no se está pagando un sueldo que encima está congelado desde el 2017. Con respecto al Mundial, bueno, aquí tenemos nuestro columnista de hoy, deportivo, ¿no? Columnista deportivo, Pablo González. Buenas tardes a todos, espero que estén pasando un lindo domingo. Y sí, falta una semanita, cuando estemos haciendo el programa el domingo que viene, sí, se va a estar jugando la final del Mundial. Después de haber perdido la mayoría de los favoritos como Alemania, Argentina, Brasil, España, sí, quedan 4 selecciones que buscan la gloria del Mundial. Bien. En el primer partido de cuartos, Francia, que venció de manera brillante una aguerrida Uruguay, se enfrentará a Bélgica, que se impuso contra todo pronóstico contra Brasil. Ya quedaron 2 grandes afuera, ya no quedan más sudamericanos, así que la Copa sí o sí queda en manos de los europeos. En el segundo partido de cuartos, Inglaterra, que se hizo fácilmente de Suecia, fue un partido muy fácil, enfrentará a Croacia, que viene de jugar 2 alargues y le ganó en un partido infartante, le ganó a Rusia por penales. Los partidos se jugarán. Bélgica enfrentará a Francia el martes a las 15 horas. Anótenselo, por favor. Y el otro partido es Inglaterra enfrentando a Croacia el miércoles a las 15 horas. La final se jugará el domingo en ese mismo horario. Veremos qué pasa y esperaremos 4 años a ver si podemos levantar la copa nosotros. La verdad que sí. ¿Y qué pronosticas? ¿Tenés algún favorito? Y yo creo que la semifinal entre Bélgica y Francia va a ser el campeón. ¿Sí? Esperemos que no sea Inglaterra, esto es un gusto personal. Me parece que es el gusto personal de varios. Bueno, muchas gracias por el comentario. Bueno, y ahora yo tenía que invitar a las chicas que nos iban a acompañar hoy, la licenciada en Ciencias Sociales Yanina Velázquez y la concejal por Quilmes, por Unidad Ciudadana, Eva Mieri, pero ellas han tenido un inconveniente y no han podido venir. Les deja un saludo a toda la audiencia, que la disculpen, que en otro momento estarán aquí para poder hablar un poquito más, expandirse sobre el tema que nos tocaba hoy. Y el tema que nos tocaba hoy es justamente el tema de la violencia contra las mujeres. La verdad que justo en este momento donde también está el tema del aborto y se está resurgiendo un montón de cuestiones en cuanto a las mujeres, bueno, nos pareció como apropiado poder hablar sobre este tema. Bueno, aquí tengo algo para leerles, unas reseñas que tal vez nos van a ayudar para entender un poco sobre el tema. Una de ellas es la violencia contra las mujeres. Ha sido una constante a lo largo de la historia y aún hoy sigue siendo una vergonzosa realidad que no se ha conseguido atajar. En Argentina existe la Ley de Protección Integral a las Mujeres, la Ley 26.485, Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollan sus relaciones interpersonales, sancionada el 11 de marzo del 2009. Promulgada, de hecho, el 1 de julio del 2009. Como siempre, las leyes aquí tardan un poco en difundirse y que se cumplan, ¿verdad? Se manifiesta como la expresión más extrema de desigualdad existente en nuestra sociedad. Una violencia que se ejerce sobre las mujeres por el mismo hecho de serlo y se les niega los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión. Este tipo de violencia produce un gran rechazo colectivo y una gran alarma social. Ha pasado de considerarse un problema privado para presentarse como un problema público que compromete a toda la sociedad. Ante este escenario, los poderes públicos asumen la responsabilidad de adoptar medidas para erradicarla.
Este tipo de violencia atenta contra todas las mujeres, pues no distingue edad, raza ni clase social. En este sentido, observamos que progresivamente aparecen más casos de chicos jóvenes que ejercen violencia y de chicas jóvenes que la sufren. Se ha comprobado que el ámbito educativo es el escenario esencial para avanzar en la prevención de la violencia de género y para configurar un verdadero modelo educativo igualitario, y se entiende como la vía más segura para romper modelos, normas, valores, estereotipos y prácticas discriminatorias respecto al género. Por este motivo, se considera prioritario aunar esfuerzos y considerar nuevas estrategias educativas que permitan hacer realidad el principio de resolución pacífica de conflictos por razón de género en los centros educativos, incluidos los destinados a fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres. Por lo tanto, se estima fundamental intervenir con jóvenes y adolescentes, tanto para actuar en casos de violencia de género manifiesta, como para desarrollar una labor preventiva que permita la detección precoz de la violencia, a la vez que para desarrollar la educación en y para la igualdad de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres, ya que esta constituye la mejor forma de prevenir la aparición de cualquiera de las manifestaciones de este tipo de violencia. Con frecuencia, tendemos a pensar que la violencia de género es solo una cosa de adultos. Sin embargo, los datos reflejan una realidad totalmente diferente. La violencia en la adolescencia y la juventud es tan severa o más que la que se presenta en la vida adulta, y con frecuencia es en el noviazgo cuando va forjándose una relación que se transforma en dramática años más tarde. La violencia de género ha estado y está presente de forma generalizada y se muestra de muy diferentes formas. Unas veces de manera sutil, a través del control y la falta de respeto. Otras se intensifica y se agrava hasta que estalla y muestra su lado más extremo, dando lugar a la violencia física e incluso a la muerte. No existe una causa única que determine su origen, aunque es evidente que tiene su base en pautas culturales muy arraigadas y puede afectar a mujeres de cualquier edad y de cualquier nivel económico y social. La conducta violenta es una conducta aprendida en edad muy temprana y constituida a lo largo de la vida. Esta conducta se refuerza y sostiene por un sistema de creencias sociales que permiten determinadas conductas masculinas, entre comillas, y exige conductas femeninas adecuadas, también entre comillas. Los adultos creemos que los y las adolescentes actuales, al tener más fuentes de información y más recursos a su alcance, tienen muy claros sus derechos y mantienen unas relaciones afectivas igualitarias con su pareja. Pero en muchos casos no es así. La violencia y en las relaciones de pareja entre adolescentes está más presente de lo que imaginamos. Por otra parte, vemos que si las relaciones de pareja son importantes en cualquier ciclo vital, lo son aún más en esa etapa de la vida donde los sentimientos son más intensos, donde se despierta a las relaciones amorosas y donde se idealiza el amor. Ello hace que sea en esta etapa de vida proclive a tolerar determinadas relaciones abusivas o que construyan una relación asfixiante, relación que puede permanecer en el tiempo en tanto no se suele identificar como abusiva. Comienzan a establecerse las primeras relaciones de pareja con cierta estabilidad, las primeras experiencias de amor y las primeras relaciones sexuales, y el hecho de que no sean relaciones de larga duración o que los miembros de la pareja sean jóvenes no impide que el maltrato se produzca. Muchos y muchas jóvenes parten de unas creencias previas sobre las relaciones de pareja que son erróneas, actúan de manera análoga a sus referentes, entre los que se destacan su familia, su entorno social y los medios de comunicación, la televisión, el cine, las series, música, revistas juveniles, redes sociales, etcétera, que les transmiten un concepto idealizado del amor y les hacen asumir ciertos roles y normalizar la violencia. Un alto porcentaje de chicas y chicos piensa que se puede hacer sufrir a quien se quiere en nombre del amor.
Esta creencia está en la base de todos los mitos y actitudes que enmascaran y perpetúan la violencia. No identifican como maltrato las conductas de abuso psicológico, ni las de control del tiempo, dinero, amigos, ropa, actividades, etc. Chantajes, amenazas e incluso insultos a la pareja no son considerados por ellos y ellas como actos de violencia. De este modo, muchas jóvenes piensan que las agresiones físicas, a veces graves, solo les ocurren a las mujeres mayores. Por lo tanto, es el momento de llamar la atención sobre aquellas cuestiones que pueden suponer un peligro si no se hacen visibles o no se toman medidas que conduzcan a mantener relaciones positivas basadas en la igualdad. Y la verdad que es un tema bastante fuerte. ¿Qué tenés para decir? Tengo para decir que recuerden que existe una línea gratuita, la línea 144, que ante todo es para la atención de víctimas y violencias de género. Bien. Por cualquier motivo que tengan, por más mínima que parezca, hay que llamar las 24 horas, los 365 días. Ahí vamos a tener información, vamos a obtener contención y vamos a tener asesoramiento con lo que debemos hacer. No hay que llegar a palabras mayores. Excelente, la verdad que buenísimo tus consejos. Con respecto a las efemérides del 8 de julio. Bueno, mañana tenemos un feriado, la verdad que más que importante, Día de la Independencia de nuestro país. Y hoy, 8 de julio, fue difícil encontrar, ¿no es cierto?, fechas que se refieran al 8 de julio. En 1786 nace en Buenos Aires el sargento mayor Martín José Warnes, estudió náutica en España, combatió en la batalla de Trafalgar y en 1817 regresó a su patria. Participó activamente en la lucha por la independencia, se incorporó al ejército de los Andes, peleó en la batalla de Maipú y en otras acciones que dieron independencia a Chile. Murió en este país en 1842. En 1832, el brigadier general Estanislao López jura ante la Sala de Representantes de la provincia de Santa Fe y asume como gobernador y capitán general de la provincia por un nuevo periodo. Había sido elegido el 16 de mayo del mismo año. En 1884 se promulga la Ley Nacional número 1420 de Educación Común Gratuita y Obligatoria, que había sancionado el Congreso de la Nación el 26 de junio del mismo año. En 1884, la provincia de Buenos Aires entrega a la Biblioteca Pública, fundada por Mariano Moreno, a la Nación. Desde entonces se denomina Biblioteca Nacional. En el 2012, la legislatura porteña sancionó la ley número 4162, por la cual se declara el 8 de julio de cada año como el Día de la Acción Ambiental por la Cuenca Matanza-Riachuelo. Mediante la celebración de este día, se intenta concientizar a la sociedad sobre la necesidad de trabajar conjuntamente y con políticas a largo plazo para lograr el saneamiento integral de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Esto es con respecto a las efemérides del 8 de julio, y ahora pasamos a las efemérides musicales, bien tempranito, que dicen así. Elton John llamó a Topping, que estaba en Barbados, y le pidió que escribiera la letra para un dueto, y así con la producción de Gus Durgeon. Un 4 de julio de 1976, Elton cantó esta canción a dúo con Kiki Dee. El tema fue el primer número 1 en singles en el Reino Unido para Reginald Wright. El popular dueto que protagonizaron se convirtió en un éxito internacional. Por eso escucharemos Don't Go Breaking My Heart. Vamos, Lucas. Bueno, estamos de vuelta y pasamos a la lectura de la sección Historia de Palabras y Dichos Populares. Hoy nos toca hablar sobre Viva la Pepa. Contra lo que pudiese creerse, Viva la Pepa no es el grito de alegría de un buscador de oro, sino el que usaban los liberales
españoles en adhesión a la Constitución de Cádiz, promulgada el 19 de marzo de 1812, en la festividad de San José Obrero. Como a los José se los apodaba Pepe, en vez de decir viva la Constitución, lo que conllevaba llegar a ser reprimidos, los liberales gritaban viva la Pepa. A que nadie se lo imaginaba, seguramente, ¿no? No, para nada, la verdad que no. Bueno, pasamos entonces a la lectura de la verdad que una fecha súper importante para los argentinos, que es el 9 de julio. Según Felipe Piña, después de mayo de 1810, comenzaron las discusiones sobre cuándo y cómo se declararía nuestra independencia. Dentro de la propia Junta había diferencias, mientras que Mariano Moreno y sus seguidores querían encaminarse hacia una clara declaración de independencia y agregarle a la revolución política cambios sociales y económicos, el sector saavedrista proponía ir despacio y no modificar el orden social y económico de la colonia. Las ilusiones de independencia que abrió la reunión de la Asamblea del año 13, con el himno, los símbolos patrios y la moneda, fueron frustradas por su primer presidente, Carlos María de Alvear. La Asamblea creó un poder ejecutivo unipersonal, el directorio. Gervasio Posadas, tío de Alvear, fue el primer director supremo del Río de la Plata. Posadas nombró a su sobrino jefe del Ejército del Norte, lo que despertó gran descontento y la renuncia de Posadas. Y para peor, el nombramiento del propio Alvear como representante también. Hubo protestas y Alvear presentó su renuncia. Fue designado director supremo José Rondó, que por encontrarse ausente fue reemplazado interinamente por Álvarez Thomas. La necesidad de organizar el país y declarar la independencia seguía pendiente. Álvarez Thomas convocó a un Congreso General Constituyente en la ciudad de Tucumán. El primer debate se centró en la forma de gobierno. La mayoría de los congresales estaban de acuerdo con establecer una monarquía constitucional, que era la forma más aceptada en Europa. Una de las pocas repúblicas era los Estados Unidos de Norteamérica. Fray Justo Santamaría de Oro hizo gala de su muñeca política y propuso que antes de tomar cualquier resolución sobre la forma de gobierno, había que consultar a los pueblos de todo el territorio. Las discusiones entre monárquicos y republicanos siguieron cada vez más acaloradamente y sin llegar a ningún acuerdo. Una comisión compuesta por los diputados Gascón, Sánchez de Bustamante y Serrano redactó un plan de trabajo para el Congreso en el que se incluía el demorado tema de la independencia que ponía nervioso al gobernador intendente de Cuyo, ni más ni menos que el José General de San Martín. El secretario Juan José Paso les preguntó a los congresales si querían que las provincias fueran una nación libre de los reyes de España. Todos los diputados aprobaron la propuesta. Fue así que el martes 9 de julio de 1816 estaba soleado y a eso de las 2 de la tarde, los diputados del Congreso comenzaron a sesionar. A pedido del diputado por Jujuy Sánchez de Bustamante, se trató el proyecto de deliberación sobre la libertad e independencia del país. Bajo la presidencia del sanjuanino Narciso Laprida, el secretario Juan José Paso promulgó a los congresales: si querían que las provincias de la Unión fuesen una nación libre de los reyes de España y su metrópoli. Todos los diputados aprobaron primero la propuesta de Paso. En medio de las aclaraciones fue firmada el Acta de la Independencia. En la sesión del 19 de julio, uno de los diputados por Buenos Aires, Pedro Medrano, previniendo la reacción furibunda de San Martín, que estaba al tanto de las gestiones secretas en las que se involucraban a algunos congresales y al director, encaminadas a entregar estas provincias independientes del rey de España al dominio de Portugal o Inglaterra, señaló que antes de pasar al ejército el Acta de la Independencia y la fórmula del juramento se agregase después de sucesores y metrópoli. Esto más de toda dominación extranjera, para sofocar el rumor de que existía la idea de entregar el país a los portugueses. La declaración iba acompañada de un sugerente documento que decía: fin de la revolución, principio del orden, en la que los congresales
dejaban en claro que les preocupaba dar una imagen de moderación frente a los poderosos de Europa, que tras la derrota de Napoleón no toleraban la irritante palabra revolución. La verdad que hermoso fragmento de nuestra historia. Por otra parte, esto es uno de los, ¿cómo se llama? Uno de los fragmentos que tengo en uno de los tutoriales que yo tengo sobre las TIC y la historia. ¿Y qué tenés para agregarme, ¿Qué Pablo? tengo para agregarte? 9 de julio. Sí. Qué fecha importante, ¿no? Sí, la verdad. La fecha de independencia. Qué importante es la independencia para nuestro país. No todo el mundo lo entiende de esa manera, ¿no? Qué importante sería que nuestros hijos lo entendieran, ¿no? Así es. Ojalá la patria tenga todos los días felices que le deseamos. Ojalá podamos construir esa patria de todos con un futuro digno para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Para mí, este 9 de julio es un buen día para reflexionar, aunque sea un rato, sobre la patria que tenemos y sobre la patria que queremos tener. Sobre la patria que heredamos y sobre la patria que soñamos. No sé si estaremos a la altura de aquellos hombres. Uno piensa en San Martín, Belgrano, Mariana Moreno y en Don Miguel de Güemes, empujando para el mismo lado de la historia y nos estremecemos. Uno piensa en tantas fracturas sociales que estamos padeciendo y se preocupa. ¿Podremos sintetizar todas esas diferencias para pensar como nación? ¿Seremos capaces de respetar la diversidad de las miradas y las verdades sin perder la unidad como patria? ¿Podremos abrazarnos en cada logro colectivo y social como lo hacemos con los triunfos deportivos? ¿Alcanzaremos a registrar que la patria va más allá de la camiseta de la selección? Por encima de todo está la patria. Y en nuestros pies, en la tierra que caminamos, esta es la patria. La patria es algo que nos dio la vida para que refundamos esa utopía. Una utopía significa no rendirse en las cosas tal cual son y luchar por las cosas tal como debieran ser, ¿se entiende? No hablo de humanidad o invencibilidad, hablo de evitar lo inhumano. Como decía Leopoldo Marechal, la patria es un dolor que nuestros ojos no aprenden a llorar. La patria es un dolor que aún no tiene bautismo. O Julia Priluski-Farni, que dijo que la patria es el primer misterio inapelable y que el arma que tienen todos es propia para volver a sus entrañas. Allí donde partir es un imposible, donde permanecer es necesario, donde nunca se está todo tiempo solo, donde cualquier umbral es la morada, allí donde quieren alar y dar un hijo, allí donde querés morir, allí está la patria. Todos los días debemos defender esa independencia. Y disculpen con los furcios, pero hoy tuve un inconveniente en los ojos y no puedo leer bien. Tuve un inconveniente doméstico con un poco de lavandina y me arden bastante. Es verdad y doy fe. La verdad que sí, es una reflexión y algo que muchas veces nos preocupa trabajarlo todos los días, de manera diaria, cada vez que se presenta un acto, cada vez que nosotros tenemos que organizar un acto escolar, un acto patriótico en la escuela. Muchas veces los chicos no toman la dimensión de lo que es cantar un himno, solamente cuando les toca, bueno, como decías, ¿no es cierto? No solamente se trata de defender el himno y los colores patrios en un mundial, en un partido internacional, cuando se encuentran lejos de su patria, realmente ahí uno da cuenta de lo emocionante que es la tierra, ¿no? De la tierra de donde uno provino. A mí me ha pasado, y esto realmente lo puedo decir en primera persona, porque me ha tocado estar muy lejos de mi país, en uno de los viajes que fui beneficiada por una beca en Japón, y mirar mi bandera, estar tan lejos de mi tierra, no escuchar el acento porteño o de mi país. Cuando escuchaba el himno nacional argentino era una cosa que se me estremecía el cuerpo, y decir que qué orgullo, y estoy aquí para representar a Argentina, y así lo fue. Con respecto a las otras efemérides musicales, Ringo Starr nació el 7 de julio de 1940 en Liverpool, Inglaterra. Es músico, cantante y actor británico, mundialmente conocido por ser el baterista del mítico grupo de Beatles. Fue vocalista de varios temas del grupo, como el que escucharemos a continuación, With a Little Help from My Friends. Vamos, Lucas.
Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos al último bloque de Si Quieres Aprender Enseña. Esta vez la conducción es mía, de Pablo González. Ustedes se preguntarán, ¿Cintia se fue? No, ahora Cintia la tengo como invitada. Me río, bueno. Bienvenida, Cintia, a tu propio programa. Bueno, muchas gracias por tu invitación y por darme el pie. Por favor. Sé que estuviste terminando un proyecto para postularte en Maestros Argentinos. Contanos un poquito de qué se trata. Sé que estuviste trabajando mucho porque doy fe de eso. Así es, bueno, la verdad que sí, fue un proyecto muy lindo, pero de mucho trabajo, como dijiste. Sabes que soy muy obsesiva con los detalles y quiero el perfeccionismo en casi todo lo que hago. Y la verdad que sí, y se trató sobre las TIC, que para la gente que no conoce significa Tecnologías de la Información y la Comunicación, y la ESI, es decir, la Ley de Educación Sexual Integral y la de Procreación Responsable. Estuvimos trabajando con un grupo de excelentes compañeras, muy trabajadoras por sí, muy creativas, que son Romina Logarzo, Andrea Iglesias, Adriana Mercato, Fernanda Barbato, Mónica Arriola, no quiero olvidarme de nadie, Isabel Santoro y la vicedirectora Liliana Ibarra. Bueno, con ellas conformamos, y me hubiera gustado tal vez trabajar con otros colegas, pero la verdad es que todos tenemos tiempos tan diferentes que, bueno, muchas veces es muy difícil coordinar tiempos, coordinar trabajos y esfuerzos, y la verdad, bueno, me junté tal vez con las que más afinidad tenía. Este proyecto es a nivel nacional. Es un concurso a nivel nacional, que en agosto más o menos calcularemos que sabemos cuáles son los premios, ¿no? Los resultados, sí, la verdad que sí. El premio es de 1 millón de pesos para la escuela ganadora. No es para los docentes, sino para la escuela, para que puedan llevar a cabo el proyecto. Exacto, para poder aplicarlo, mejorar, potenciar el proyecto inicial. Y luego hay 10 menciones, que se les da un monto mucho menor, pero bueno, bienvenido sea. El puesto número 10 es 100.000 pesos, que mal no le viene al colegio. No. ¿A qué colegio están representando ustedes? Estamos representando a la Escuela Secundaria 9 de Avellaneda. Aquí la que está enfrente del parque. Así es, para los que no conocen, así es. ¿Cómo fue el proceso? Y la verdad que, bueno, fue un proceso que comenzó con la pregunta de los chicos. En realidad, nosotros venimos hace rato trabajando, o por lo menos los directores nos venían diciendo que todas las materias, no importa cuál fuera, tenía que estar atravesada en algún punto sobre dar, ¿no?, alguna de los puntos esenciales de la Ley de Educación Sexual Integral. Y así, desde mi materia, solitariamente, siempre buscaba algún video o buscar mismo la opinión de los chicos. Esto resurgió ya hace 2 años, donde comenzó este debate por la legalización en Argentina, de trabajarlo más arduamente. Y no solamente por eso, sino que se nos han cruzado colegas. Me faltó nombrar a una colega, Lilian Gilabert, que es una profesora de arte terapia, que trabaja en el turno vespertino. Ella hace unos espectaculares trabajos de arte con los chicos, y uno de sus aportes muy valiosos fue el de la antropología y del arte, y todo a partir de la pregunta de los chicos. ¿Qué pensábamos nosotros, los docentes, acerca del aborto? Nuestra postura nunca fue darles una opinión, sino más bien mostrarle a los chicos todo el abanico de posibilidades, qué implicaba la ley, por qué se estaba discutiendo, qué difícil que era ponernos de acuerdo, y mismo entre científicos, biólogos que pertenecen al CONICET, investigadores que están a favor, mostrándoles videos, ¿no es cierto?, el material multimedial, muy importante y siempre presente en mi materia, a favor, y testimonios en contra. Y por eso nosotros nos acercamos también a la filosofía, que era
no sabíamos nosotros cómo partir, cómo arrancar, y la verdad que tuvimos que leer mucho, investigar mucho para no decirles cualquier cosa a los chicos. Y uno de nuestros puntos de partida con lo cual nosotros fundamentábamos nuestro trabajo era la postura del filósofo Darío Strasser, que él hablaba en una de las exposiciones que tuvo en la Cámara de Diputados en este año, decía que es muy difícil ponernos de acuerdo sobre cuestiones que son metafísicas o más bien cuestiones que son de orden social, que el aborto es una cuestión política y que el tema de ponernos de acuerdo cuándo comienza la vida, si una vida es más importante que otra, todas esas eran cuestiones en las que ni siquiera la misma ciencia, ¿sí?, se puede poner de acuerdo y que termina autojustificándose a sí misma. Del mismo modo, trasladando ese mismo tema a las cuestiones del orden social y de urgentes, ¿no es cierto?, que tratan el tema del aborto, me pareció fantástica la definición que él decía. Él se basaba en un libro que se trataba de política no metafísica de Jean Rawls. El tema del aborto es una cuestión urgente, un tema político que los políticos mismos tienen que encarar, y que nunca nos podríamos de acuerdo que el aborto es una cuestión política, hagámonos cargo. Y termina con esa frase, y me encantó. Buenísimo, y lo buenísimo. pusimos como fundamentación y arrancamos el proyecto desde allí. Buenísimo. Entonces, el proyecto, más allá de discutir si el aborto está bien, si el aborto está mal, lo que queremos es no llegar al aborto, sino que tengamos una educación sexual para que no haya que llegar a decidir ese tipo de cosas. Exacto, no es que, los chicos repiten muchas veces frases vacías que no terminan de entender. Nosotros arrancamos con una película que fue nuestro disparador. ¿Cuál fue? Del tema, la película Preciosa de Daniel Lee, que toca temas de todo tipo, temas sociales, de abuso, de abuso, digamos, del padre hacia la protagonista, muy común acá en Argentina, siendo adolescente, de exclusión en la escuela porque tenía su segundo embarazo, aparte proviniendo, el segundo nene que estaba teniendo de su propio padre. Es una problemática que en el conurbano bonaerense lo podemos ver a diario. Pero sí, en el conurbano y en el interior del país. En fin, en resumen, ¿no es cierto?, abarca distintos tipos de temas que abarca, que toca la Ley de Educación Sexual Integral, y me pareció fantástica tocarla. Nosotros tuvimos que, para esto, hacer primero como un sondeo, encuestas. Nuestra escuela tiene 1.220 alumnos, de los cuales tuvimos que tomar una muestra representativa de 200 para que esto tenga validez, ¿verdad? Correcto. Con una encuesta de 44 preguntas, las 40 preguntas sacadas del mismo Ministerio de Educación, que se referían a conocimientos con respecto al cuerpo, y luego hemos agregado 4 preguntas más que se referían a si ellos tienen comunicación o hablan sobre sexualidad con los padres, qué les parecían que la mujer también tenía que tener un papel más activo en el cuidado de su cuerpo, por ejemplo, en el hecho de que también tienen que llevar preservativos, si ellos conocieran el caso de una amiga que quedó embarazada y no sabe, ¿sí?, qué hacer. Bueno, ¿qué le recomendarían? Era una manera nosotros de poder sondear, porque de manera directa no se hace esa pregunta. Tercerizar la pregunta. Claro, tercerizar la pregunta, exacto, sobre qué pensaban acerca del aborto. Y lo que dio como resultado es que tienen un gran nivel de desconocimiento de su propio cuerpo, y no solamente en los chicos que uno esperaba, ¿no es cierto?, en los más pequeños, sino de todas las edades. Sino de todas las edades. Yo participé viendo los resultados, ayudándote a ver los resultados. A la tabulación de la tabulación y realmente hay algunas cosas alarmantes. Sí. Eso sí, la mayoría pide a gritos educación sexual. Todos quieren, necesitan tener educación sexual. Esto da cuenta también un poco de nuestra hipótesis de trabajo.
Nosotros suponíamos que algunas cosas sospechábamos de que iban a dar como resultado, por ejemplo, de que no se hable mucho en educación sexual con las familias. Y de hecho, cuando nosotros primero hicimos encuestas en papel, ¿verdad? Donde abajo nos escribían los chicos: no nos dan educación sexual integral, necesitamos educación sexual, nos Exacto. escribían. Lo he visto mucho eso. Así que eso por un lado. Luego de realizar la tabulación, bueno, dio como resultado esto de que ellos, si bien algunas cosas las saben, necesitan mayor conocimiento. Sí, a mí la verdad que lo que me hizo ruido Sí. fue el desconocimiento de su propio cuerpo. Podía entender que no conocieran tanto del sexo opuesto. Así es. Pero el desconocimiento de su propio cuerpo, tanto en mujeres como en hombres, me llamó la atención. Sí, la verdad que sí. Por ejemplo, de pensar que el tamaño de las mamas dependían de la altura, o que esto es con respecto a mitos, ¿no? Porque esto nosotros también lo trabajamos. De los mitos que manejan los chicos. Cuando una mujer dice que no, en realidad está queriendo decir que sí. Bueno, eso es algo que lo venimos escuchando creo que hace millones de años. Sí. Y la gente lo tiene incorporado, los Sí, propios chicos. tal es cual. increíble. La encuesta fue entre chicos de 11 años y 19. Sí. Y uno pensaba que algunas cosas, los más chiquitos, no las podían saber, pero era bastante igual en las respuestas tanto de un chico de 11 como un chico de 19. Sí. La verdad que fue un poco confirmar lo que sospechábamos. Con lo cual... es un hermoso proyecto que hay que llevar adelante. La verdad hay que educar a los sí. chicos, hay que educar Sí. a nuestra educación para no tener que estar discutiendo Sí. si hay que hacer un aborto o no hay que hacer un aborto. Directamente hay que enseñarles cómo deben cuidar su cuerpo, cómo deben cuidarse ellos en cualquier tipo de relación, sea del género que sea. Así es. Nosotros hemos invitado para ello a varios especialistas. Fuimos a buscar estadísticas a la Municipalidad de Avellaneda, al edificio de salud Cristina Kirchner, que se encuentra a la vuelta de la avenida Belgrano en Avellaneda. Fuimos al hospital de Wilde para ir a la guardia y preguntar, bueno, si iban casos de urgencia de chicas que habían intentado realizarse o practicarse abortos caseros, y me dijeron que sí, pero más que nada el tema de las enfermedades de transmisión sexual. Es un tema importante. Es un tema importante, y yo preguntaba, ¿no?, a este enfermero de guardia que me había atendido, se llama Germán Ojeda. Él me decía que más que los abortos caseros, se veía esto: muchísimos casos de sífilis, gonorrea. Y yo le preguntaba, ¿por qué cree que esto es así? Y me dice, los chicos le perdieron el miedo al SIDA, o es ignorancia, no lo sé. Entonces creen que como ya no se habla más del SIDA, no existe. Claro, como ya no son tantas las muertes, porque bueno, por suerte se han encontrado algunas medicaciones, ya no le dan importancia. No, le perdieron el miedo completamente, y creen que las enfermedades no existen. Y sí existen, lo que pasa que no están siendo tratadas. Y a falta de políticas estructurales de promoción, de prevención aquí en Argentina sobre educación sexual integral, sobre el prevenir enfermedades de transmisión sexual, bueno, allí nos dirigimos de cabeza a producir con lo que teníamos al alcance, celulares, computadoras y programas de edición, a producir nuestras propias campañas de educación, aplicar un modelo estructural primero a nuestra escuela, y luego que ese modelo sea apropiado, y motivar a varios colegas a realizar lo mismo, que con prevención. Y esto también habíamos buscado muchos artículos de diarios locales que decían que el 80% de los embarazos pueden ser totalmente evitables. Claro. Que el preservativo es totalmente aceptado si existe una campaña constante sobre este tema. Lo que pasa es que no se está haciendo, y bueno, allí fue nuestra preocupación como un factor social. Hay estadísticas que dicen que cuando la campaña fue grande, bajaron mucho. Ahora, sí, cuando se deja otra vez de publicitar y seguir estando encima de este tema, volvemos otra vez con las mismas enfermedades de siempre. Sí, tal cual. Se había como controlado el tema del SIDA, y teníamos como un pánico en nuestra época. Me acuerdo cuando éramos jóvenes, donde también se producían muchas muertes también.
se tenía de los 80, de los 90. Exacto, donde también el tema de la drogadicción por jeringas, ¿no es cierto? O sea, en ese momento se hacía de ese tipo. Bueno, estaba bastante controlado. Ahora es como que como que resurgió nuevamente el tipo de contagios, la cantidad impresionante de contagios, que no lo digo yo, sino que esto era de varios diarios que hemos buscado, sí, estadísticas de informes sobre la OMS. De organismos que se dedican a eso, ¿no? Claro, entonces bueno, también fuimos a la salita que se encuentra en Lincoln y ¿cómo se llama? Del cuidado de la familia, Lincoln y Ramón Franco, donde estuvimos hablando con especialistas, una trabajadora social que se llama Melina Espósito, y también con, ahora no recuerdo, Lucía Agra, me parece, que era licenciada en obstetricia, que ella, bueno, nos venía diciendo que también detectó el mismo problema, y por eso también estaban trabajando arduamente en visitar ciertas escuelas. Como nosotros justo dio la casualidad que estábamos trabajando en ese proyecto, la invitamos y así fue. Vino a darnos las charlas, los chicos encantados, porque realmente ellos se sientan allí como escuchados y encuentran, digamos, su momento para preguntar, para sacarse dudas. Eso fue la visita de profesionales. También nos vino a visitar, la licenciada en estudios de género, Lucía Chicha, que además da la casualidad que es hija de una compañera, Isabel Santoro, que hablaba también sobre el respeto a la diversidad de género, que también es uno de los aspectos que incluye la ley. Así que, bueno, como verás... El proyecto abarcó profesionales de toda índole. Sí, porque hasta también... desde el punto de vista psicológico, sí, con Roxana. Estuvimos con Roxana Romasco, la fui a entrevistar a su consultorio particular. Con ella tomamos el tema de la sexualidad como punto de partida. Exacto. Qué era la sexualidad, y ella nos explicaba que es un aspecto constitucional, nos acompaña durante toda la vida, y nos explicaba qué importante que es que se trabaje en las escuelas también, por supuesto, ¿no? Acompañándonos y dándonos fuerza que continuemos adelante. Así que bueno, vimos ¿cómo se llama? El abordaje del sujeto desde un punto de vista biopsicosocial, no solamente biológico, que es desde siempre que nos han enseñado, las poquitas veces que nos han enseñado educación sexual, se lo miraba o se lo daba solamente desde el punto de vista biológico. Psicológico también lo hemos tratado, las diversas etapas que atraviesa el ser humano, con las etapas psicosexuales, dice Freud, y también desde el punto de vista antropológico. Lo hemos abordado desde el punto de vista del arte, donde fusionamos, esta colega que hace un ratito te mencioné, Lilian Gelabart, tomó el caso de las preciosas, las señoritas de Aviñón, más la del cuadro de Picasso. Exacto. Junto con la película Preciosa, fusionó esas dos obras, ¿no? Una cinematográfica y la otra de pintura, y hicimos nuestra propia producción, que se llamaba Las Preciosas Señoritas de Aviñón, aplicando la técnica de cubismo. Lo vi, muy lindo el cuadro quedó. Sí, la verdad que espectacular, y de gran tamaño, que luego en estos días estará exhibido en la escuela, que también un poco representa lo que es, bueno, todo nuestro trabajo, ¿no es cierto? Estuvieron dando talleres para los chicos, con juegos de educación sexual. Así es. También, una vez que, bueno, invitamos a ciertos especialistas, estuvimos trabajando junto con Romina Logarzo, los talleres. Mandamos un saludo a Romina. Le mandamos un saludo a Romina, que, bueno, me ayudó en ese aspecto. Después Andrea Iglesias se encargó también de la difusión. Hemos empapelado toda la escuela prácticamente. Hemos realizado encuestas también QR para tener un retorno, es decir, tener un feedback con los chicos. ¿Qué les pareció? Claro, de qué les había parecido los talleres, si habían recibido suficiente información, todo esto para poder mejorarlo el año que viene, porque nosotros ya estamos terminando y ya yo comienzo con otro dentro de mi asignatura, que es el bullying, que termino de acá a fin de año, y
Y una vez que hemos sacado las conclusiones, nos hemos puesto a trabajar sobre esto arduamente, sí, estas encuestas QR que nos devolvían tener una devolución de ellos, y también se habían logrado un cambio. Si bien es poco el momento que ha pasado desde que realizamos las encuestas iniciales hasta el final, bueno, por lo menos sí hemos logrado que los chicos llegaran a sus casas y les cuenten: che, mami, ¿sabes que tuvimos un taller de educación sexual integral? Que traten el tema, es importante que traten el tema en sus casas. Que hablen y que realmente saquen las dudas. La hemos pasado muy bien. Lo que vi en tu canal de YouTube, que recordamos que es Cynthia Harlein con H, es Sí. que hay varias campañas publicitarias que hicieron los chicos. Sí, la verdad que sí, de todas Muy las lindas. escuelas, de todas las escuelas en donde yo trabajo. Pero bueno, como el proyecto nosotros, el concurso lo realizábamos de una escuela secundaria, la secundaria 9, bueno, me dediqué más que nada a fomentar estas, pero todas las escuelas han trabajado en construir sus propias campañas de educación sexual integral, y la verdad que nos queda como una linda experiencia. Ojalá que tengamos suerte para agosto. Por eso vamos te ibas a estar- decir, más o menos en agosto, Sí. vamos a estar todos haciendo fuerza para que ganen, Sí, la o verdad por lo que menos sí. para que queden entre los 10 mejores y Sí. reciban algo para el colegio, la escuela número 9. Sí. La verdad las felicito. Muchas Lo vi, gracias. está muy completo. Y bueno, ponemos la fichita porque ahí tenemos que ganar. La verdad que sí. Yo me voy despidiendo y te dejo la despedida del domingo para vos. La verdad que sí. La Un verdad gusto que, haber estado con ustedes. Saludos a todos. bueno, nosotros nos vamos despidiendo del programa de hoy. La semana que viene vamos a tener como invitada a la profesora de NTIC, Mariana Coppola, que nos va a estar hablando acerca de qué conocimientos los chicos tienen que tener hoy en día en este mundo tan tecnológico, tan exigente. Entonces, bueno, será hasta el domingo que viene, aquí por FM Wilde 88.7 a las 16 horas. Que tengan una excelente semana, disfruten de lo mucho, de lo poco que tenemos. La vida es una sola, gente. ¡Chau!